el asunto no es tan complicado, si es que lo vemos desde la perspectiva, digamos, de la economía pura y dura, ¿no? Ustedes tienen acá, digamos, a la vista un modelo de lo que podría ser una economía de mercado, ¿no es cierto? Un modelo de economía de mercado que es la que tenemos, digamos, sancionada por la Constitución fujimontesinista, ¿no? Que es el modelo más perverso que hay en el mundo, ¿no es cierto? Porque esos modelos han sido atenuados, han sido suavizados, es la palabra, ¿no? Por los abusos que se cometen, ¿no?, las grandes corporaciones. Entonces, el modelo de economía de mercado fundamentalmente se sustenta en dos argumentos. Primero, que los precios se regulan de manera espontánea, sin la intervención de nadie. O sea, el mercado es el lugar, es el sitio donde productores como consumidores van a definir el precio que le corresponde a cualquier mercancía. Y se hace alusión ahí, digamos, a la mano invisible, ¿no?, a una supuesta mano invisible que es la metáfora, ¿no es cierto?, que hace alusión a Adam Smith en La riqueza de las naciones, para explicar, ¿no es cierto?, que esa regulación, perdón, esa fijación de los precios por la ley de oferta y demanda es realizada por alguien, no se sabe quién, ¿no es cierto?, pero que en algún momento, en cualquier mercado, en el mercado de papas, en el mercado del pan, en el mercado del petróleo, en el mercado del aceite, en el mercado del azúcar, en algún momento, tantos compradores como vendedores llegan a lo que se llama a transar en un punto de equilibrio. El punto de equilibrio más o menos sería esto, ¿no es cierto? Oferta y demanda, ese punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo se llega a ese punto de equilibrio? Por una serie de pujas, por una serie de movidas, tanto de productores que si ofertan mucha mercancía al mercado, si ofrecen muchos productos al mercado, van a tener un exceso de oferta. ¿Y a quién le conviene eso? Le conviene a los consumidores, a los compradores. ¿Por qué? Porque como hay mucha producción en el mercado, teóricamente los precios tienen que bajar. Viceversa. Si es que el productor, el empresario, digamos, reduce la producción, va a haber menor oferta en el mercado. Y la demanda es mayor que la oferta, entonces los precios van a tener que subir. Entonces, esa es la ley fundamental de oferta y demanda, ¿no?, que se establece no es un descubrimiento de Adam Smith, porque esa idea, más que una ley, esa idea viene de mucho atrás, de Roma, de toda la Edad Media, ¿no es cierto? Sino que Smith ya la concretiza a través de una argumentación teórica que para mí es una falacia, ¿no? Y tan cierto es esto, ¿no es cierto?, que él solamente le da 5 líneas a la existencia, digamos, de esta supuesta ley, ¿no? Y que alegóricamente, ¿no es cierto?, la justifica como una suerte de intervención de una mano invisible, que no es el Estado, ya, porque el Estado está prohibido de intervenir en la economía, que no es otro ente, digamos, que no sea los intereses, el interés del lucro, ¿no es cierto?, el interés del lucro que hay en el productor, que es el que mueve, digamos, al fabricante, productor, empresario, capitalista, burgués, como quieran ustedes llamarle, a invertir un dinero para efectuar un proceso de producción y, consecuentemente con ello, digamos, definir una masa de productos que lo va a colocar en el mercado. Entonces acá hay una grave incoherencia, ¿no es cierto? Porque no es mano invisible, porque si es invisible esta mano, si esta mano es invisible, no existe. Entonces acá hay en la lógica formal aristotélica, las cosas son o no son. Algo existe o no existe en el espacio, ¿no? Y si es invisible, evidentemente no existe. Se trae de una mano inexistente, ¿no? En el término vulgar sería una mano manca, o sea, una mano que no existe, digamos, en una realidad concreta, pero que se introduce, digamos,
a la jerga económica para tratar de dar una explicación cómo es que ese proceso de acercamiento de los precios de oferta y demanda llega a un punto de equilibrio. No, mi lógica, ¿no?, me dice que no es la mano invisible, porque eso no existe. Lo que existe, digamos, es el móvil de lucro, es el interés de lucro. ¿Por qué? Porque en la economía lo que se dan son interacciones entre los que producen, ¿no?, los que ofertan y los que demandan bienes, ¿no?, los que necesitan satisfacer necesidades, y para lo cual tienen que pagar, ¿no es cierto?, el costo, ¿no es cierto?, más la utilidad del empresario o fabricante, que sería el costo más la utilidad, vendría a ser el precio del bien, ¿no? Ahora, explicaríamos eso en otra clase, si el valor del bien es objetivo, subjetivo, como dicen los marxistas, o subjetivo, como dicen los marginalistas. Eso es materia de otra explicación. Pero la idea clave acá en este caso es que no es la mano invisible, o sea, no es el Espíritu Santo, ¿no? Pongan ustedes Espíritu Santo en lugar de mano invisible. Pongan ustedes el alma, la que va a determinar los precios en una economía de mercado. No. Son las interacciones, ¿no es cierto?, que provocan tanto los fabricantes como los consumidores. Y esas interacciones son actos voluntarios, no son espontáneos. Y tan cierto es esto, es que los empresarios se mueven fundamentalmente por el ánimo de lucro, por el criterio de rentabilidad. Un empresario, cualquier productor, cualquier fabricante, cualquier capitalista no invierte un solo centavo si es que no, luego de hacer sus cálculos con sus economistas o contadores, si no tiene un mínimo margen que él considera aceptable como utilidad. Esa es la rentabilidad de su inversión, que generalmente, ¿no?, como promedio en las sociedades de Occidente va desde un 20 hasta un 50%, ¿no? Más allá de eso, digamos, ya son superganancias, ¿no?, que están fuera de toda lógica, ¿no es cierto? Porque ganar el 100%, digamos, no es una cosa que favorezca, ¿no es cierto?, la estabilidad de una economía, de una sociedad. Porque tú puedes ganar 100, 150, 200%, pero eso en economía sale de algún sitio, ¿no? Y evidentemente eso lo van a tener que pagar, como en el Perú lo están pagando los consumidores, la población. O sea, el importador de trigo, ¿no?, que es el insumo con el cual se hace el pan, ese va a ganar dinero, ¿no? El importador del aceite, Alicor, por ejemplo, ¿no?, él pone la utilidad que cree él que puede satisfacer su interés de lucro y eso lo trasvasa, digamos, al consumidor, en una cadena que vamos a ver ahora. Entonces, esta oferta y demanda no se determina por la mano invisible, sino por el interés de lucro, ¿no?, las interacciones, ¿no?, que hay entre productores y consumidores. ¿En qué marco? En el marco de una competencia brutal. Eso es en teoría, ¿no?, porque no hay economía de mercado sin competencia. Pero la pregunta es, en las economías de mercado reales que existen, ¿se da la libre competencia? Casi la mayoría de economistas dice que sí, que la libre competencia, inclusive hay un instituto que se llama Indecopi que debe garantizar la libre competencia. Pero eso no es cierto. No es cierto porque en las economías como la del Perú, que son economías oligopolizadas, es decir, que existe un cártel, ¿no?, la empresa X, la empresa Y, la empresa Z, son las que se concertan para fijar los precios. Entonces, si ellas se concertan, entonces ya no es la mano invisible, ya no es la ley de oferta y la demanda la que va a determinar los precios en esa economía. Los que van a determinar los precios son estas empresas oligopólicas. Y eso es lo que permite, pues, esta Constitución del año 93, ¿no?, y que evidentemente perjudica a todos los peruanos. Ahora bien, en esta economía oligopolizada, lo que deciden los precios son los oligopolios. ¿A través de qué? A través de concertaciones. A través de concertaciones que implican ¿qué cosa? Fundamentalmente, que el Estado no tiene por qué meterse en esto, ¿no es cierto? El Estado está prohibido de meterse. El Estado, hay una norma expresa en la Constitución esta fujimontesinista que le prohíbe terminantemente realizar actividad empresarial.
sea, porque todo ha sido entregado a los privados. Y eso está mal, pues, porque estamos entrando a lo que se llama un totalitarismo del mercado, ¿no? Y nosotros en la economía humanista somos partidarios de una economía plural, donde coexiste, ¿no es cierto?, la economía privada, ¿no?, con todas sus libertades, la economía pública a cargo del Estado y la economía comunitaria, ¿no?, de todas aquellas entidades sociales, privadas que quieran hacer actividad empresarial. Esa es una economía plural que le permite a todos intervenir en el proceso económico, ¿no?, sin necesidad de que un pequeño grupo, ¿no es cierto?, o un cártel de oligopolios pueda definir, dirigir, direccionar lo que se va a producir en una sociedad. Entonces, esta condición de la economía de mercado, el Estado no regula los abusos que se cometen en esta sociedad. Entonces, por eso que los medicamentos cuestan 300, 400% por encima de su valor de producción, por eso que el pan se ha duplicado en el precio, ¿no? El trigo, la leche, ahora me dicen que también las legumbres, ¿no?, la alberja y todo lo que las amas de casa conocen. ¿Eso qué cosa significa? Que esto es la jungla, pues, ¿no?, económica, ¿no? Esto es un salvajismo económico. Acá el Estado está prohibido intervenir por parte de la Constitución fujimontesianista y el empresario está, digamos, suelto en el mercado como un gran lobo, una gran hiena, ¿no? Y los consumidores están a merced, ¿no?, de esos lobos, de esos leones, que pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos en una economía de libre mercado, ¿no? Es un libre mercado, digamos, totalitario, excluyente, injusto, abusivo, lucrativo, ¿no?, que en una sociedad racional no se puede permitir. Por eso en la economía humanista nosotros creemos que eso tiene que terminar. Si es que queremos tener estabilidad, si es que queremos darle al país, digamos, posibilidades de desarrollo, de manera equitativa, de manera equilibrada, ¿ya? Porque no es suficiente el crecimiento económico. Nosotros necesitamos desarrollo económico, ¿ya? En el desarrollo económico el crecimiento es una variable más, ¿ya? No es el fin el crecimiento económico. Entonces, en esta economía libre de mercado hay derroche. Es una economía de derroche, ¿no es cierto? Porque los privados, por ganar, digamos, un proyecto, una licitación, no solamente sobornan, coimean, corrompen, sino también hacen uso ineficiente de los recursos, ¿no?, que se pueden utilizar, digamos, para producir un bien. Eso lo han visto ustedes que en el COVID, ¿no es cierto? Han visto 5, 7, 8 grandes laboratorios que se apoderan del mercado y han gastado dinero, digamos, en una suerte de costos que son innecesarios. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha interesado la salud pública, no les ha interesado la salud de los ciudadanos. El que tiene plata que compre el producto, pues si no se muere, ¿no? Esa es la falsa libertad que se vende, digamos, en este tipo de economías. Ya, entonces la economía de derroche es una economía donde no hay competencia, es una economía movida por el interés y lucro de los productores fundamentalmente. Y a partir de eso se determinan los precios, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un precio? El precio, digamos, incluye lo que se llama en economía un costo fijo, un costo variable más la utilidad, ¿no? Y paralelamente el costo marginal y el costo medio, que no se lo voy a explicar ahora. Pero lo fundamental es esto: costo fijo más costo variable más una utilidad, o lo que llaman beneficio, que es el arte, ¿no es cierto? O la técnica, o el expertise, ¿no?, o la tecnología, la inteligencia, ¿no es cierto?, del empresario que combina los factores de producción. Ahora, ¿por qué yo digo costo fijo más costo variable? Por ejemplo, en la producción de pan, ¿cuál sería el costo fijo? El costo fijo es el costo de luz, ¿no es cierto? El pago de teléfono es el pago de local. Eso no cambia con la producción. Pueden producir un pan o pueden producir 10.000 panes, se paga lo mismo. El costo variable no, el costo variable es un costo que se mueve de acuerdo a la unidad de producción que se realiza. Por ejemplo, es distinto el costo variable en la producción de 1.000 panes que en la producción de 10.000 panes.
Entonces, el factor fundamental, ¿no es cierto?, que va a determinar el volumen, el quantum, ¿no es cierto?, en la producción de un bien, es el costo variable. ¿Ya? Entonces, en el Perú, por ejemplo, no tiene sentido, ¿no es cierto?, no tiene sentido incrementar en un 100% el precio del pan, porque el costo fijo no se ha movido. Lo que se ha movido es el costo variable, no por el insumo principal que se utiliza. ¿Cuál es el insumo? La harina de trigo. Entonces, ¿eso ha subido? Sí, ha subido. Entonces, por eso acá yo les digo, ¿no? ¿En qué sentido se justificaría, digamos, ¿en qué sentido se justificaría, digamos, una alza de precios racional, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Una alza de precios implica ¿qué cosa? Fundamentalmente incremento de costos de producción a través de los costos variables, que son los insumos, ¿no es cierto?, que se utilizan fundamentalmente, más los costos financieros en que se puede incurrir, por ejemplo, si se obtiene un préstamo para aumentar la producción. Y lo que en el Perú se ha disparado, digamos, de una manera brutal, ha sido el incremento de los beneficios especulativos. Esto es lo que para mí, digamos, ha determinado y determina más o menos en un 70% el incremento de los precios de los bienes y servicios. A cálculo grueso, entre 60 y 70%. El resto, ¿no es cierto?, el resto está justificado. El 30% de incremento, sí, pues. ¿Por qué? Porque son factores externos, son factores que no dependen de nosotros. ¿Dependen de qué? Dependen de los precios que se fijen en los mercados internacionales. Nosotros no producimos trigo, nosotros compramos e importamos el trigo. Nosotros no producimos petróleo, importamos el petróleo. Entonces, si se produce en los mercados internacionales, ¿no es cierto?, una alza de precios, eso se llama commodities, ¿no es cierto?, son productos, digamos, que tienen cotizaciones en las bolsas internacionales, evidentemente eso va a incidir en los precios de los productos que se produzcan en el Perú, pero no en la manera como se ha hecho. Podría justificarse un incremento de un 30%. Ya, eso es lo racional, eso es lo justo y eso es lo que económicamente, digamos, puede ser sustentado. El otro 70% no puede ser justificado porque es una decisión. ¿De quién? Del especulador. Como él quiere lucrar, él quiere obtener ganancias, él aprovecha de la coyuntura, de las circunstancias para poner el precio que él estime conveniente. ¿Ya? Entonces, acá el problema de la economía de mercado, además, está anclada, ¿no es cierto?, a un circuito, ¿no es cierto?, está amarrado a la existencia de grandes corporaciones multinacionales, transnacionales, internacionales, que son los que concentran la producción, ¿no es cierto?, de esos insumos, por ejemplo, el petróleo. Son 10, 15, 20 petroleras las que tienen el manejo, ¿no es cierto?, de ese insumo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas grandes corporaciones son en realidad las que fijan los precios de esas materias primas a través de interacciones que se dan en las bolsas internacionales, ¿no?, donde también lo que prima es el ánimo de lucro, ¿no?, y el problema de la escasez, una escasez relativa, ¿no es cierto?, por ejemplo en el petróleo. La otra variable que ha incidido, digamos, en la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no es cierto? Los mercados se han puesto nerviosos porque creen que va a escasear el petróleo, porque de repente Rusia toma una decisión de negar, ¿no es cierto?, el suministro de gas de petróleo a los países europeos, y por lo tanto, si hay escasez de petróleo, tiene esto que subir de precio. Y eso a nosotros nos afecta, claro que nos afecta. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos petróleo. Nosotros deberíamos ser potencia petrolera, como es Colombia, ¿no?, como es Venezuela. Tenemos un oleoducto. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? Y acá entra el problema de Petroperú, ¿no? Han sido, ¿no?, los privados, ¿no?, las grandes corporaciones, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que el año 90 decidieron ellos liquidar, ¿no es cierto?, todo el sector de producción pública que había en el Perú.
dejando una, dos, tres, cuatro empresas. Una de ellas, la que se salvó, fue Petroperú. Pero a Petroperú la han ido, digamos, asfixiando. Económica, financieramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los privados tienen interés, ¿no es cierto?, en tener el 100% de ese mercado, porque es un mercado bastante apetitoso. Fujimori desmembró, ¿no?, el 50% de ese mercado, se lo entregó a Repsol, vendiendo las Pampillas y más de un centenar de grifos que tenía Petroperú en esa época. O sea, tenía el mercado abierto, tenía el mercado cautivo, tenía las estaciones, tenía la refinería, ¿no es cierto?, en la Pampilla, que la hizo Belaúnde el año de 1966 como obra pública. Teníamos todo. ¿Cuál fue la lógica, ¿no es cierto?, el año de 1993 para transferir esa refinería de la Pampilla a una empresa española? Eso fue un gran negociado, señores, porque no había ninguna justificación. Petroperú en esa época no estaba quebrada, ¿ya? Y lo que se quiso hacer y se ha hecho es un gran negociado. Fíjense ustedes, el mercado de combustibles en el Perú, más o menos, ¿no?, está manejado por dos grandes empresas, ¿no?, Petroperú y Repsol. Más o menos están 60-40. O sea, Petroperú tiene el 40% y Repsol tiene el 60% con otras compañías adicionales, ¿ya? ¿Cuál es el negocio acá? Es muy simple el negocio acá, ¿no? Los ingresos de Petroperú antes de la privatización de la Pampilla eran ingresos, digamos, que dejaban utilidad al Estado, ¿no? Hoy, por ejemplo, en 2020 más o menos, Petroperú factura más o menos cerca de 8.000 millones de soles. Y Repsol, algo más, cerca de 8.500 millones de soles, ¿no? Entonces la pregunta es, si Repsol y Petroperú tienen, ¿no?, la capacidad, ¿no es cierto?, de monitorear los precios de mercado, porque esa es la realidad. Si el Estado, ¿no es cierto?, peruano, y acá viene una propuesta que está pensada, ¿no es cierto?, para bajar todo este problema de los costos de transporte, de la inflación y todo lo que se viene. Lo que debería hacer el gobierno, el Estado, ya tienen una refinería moderna, ¿no es cierto?, en Talara. Debería recuperarse la refinería de la Pampilla que tenemos acá en Ventanilla, o de lo contrario, el Estado, a través de Petroperú, debería construir otra refinería acá en el Callao, ¿ya? Una refinería nueva, al igual que la que Talara. Y una tercera refinería en la zona sur, en Mollendo, en Arequipa. Con eso, los combustibles, el mercado de los combustibles estaría siendo regulado a través de la producción de Petroperú, ¿ya?, sin necesidad de expropiar a Repsol. Ahora, un camino más directo, más rápido, es expropiar a Repsol, y con eso el Estado podría ya regular, ¿no es cierto?, la producción de este combustible, de todos los derivados, ¿no?, y tratar de regular precios que no incidan en el costo de transporte, de la manera como se ha incidido en estos últimos meses, y que ha ocasionado, ¿no es cierto?, el paro de transportistas, ¿no es cierto?, porque ha subido demasiado el combustible, ¿ya? Entonces el gobierno se solucionaría un gran problema. No, la otra posibilidad es de cambiar esta matriz energética, pero ese es un asunto de mediano plazo, ¿no es cierto? La matriz eólica, o sea, usar los vientos, el gas, ¿no?, la matriz gasífera, pero eso requiere mucha inversión y requiere tiempo, ¿no? Y los peruanos pues no van a esperar. Por ejemplo, en el Valle hay otra alternativa, ¿no es cierto? Si se quiere, tienes la planta esta que exporta la hot oil, ¿no sé?, la que exporta el gas, el gas licuado, digamos, el gas líquido, digamos, a México, y de ahí lo revende.
como decirle, ¿no? En el Perú, ¿no? En la Melchorita, ¿no? El gas puesto ahí cuesta, por decirles una cantidad, cuesta 50 centavos de dólar, pero ellos lo venden afuera más o menos a 6 soles. Tienen una ganancia brutal, una superutilidad. ¿Por qué? Porque los contratos que firmó Kuczynski, Kuczynski y luego a la García les garantizó a ellos una inversión súper rentable. ¿Cuál es la idea? La idea es que ese gas no sea exportado, sino que ese gas no sea vendido acá, al Perú. ¿No? Ahí no se viola la Constitución, ahí no se, porque la otra opción más rápida, más directa sería expropiar esa planta. Pero ahí no. Tendríamos un problema internacional por el problema de las inversiones, etc. Pero si tú le compras la producción a esta empresa extranjera multinacional al precio que ellos venden allá en México, y esa producción se queda en el Perú y se reutiliza acá para satisfacer la demanda, ¿no es cierto?, de energía, evidentemente que sería pues una salida espectacular, pero para eso se necesita decisión política. ¿Toledo lo va a hacer? No creo que lo haga. Perdón, Castillo lo va a hacer, porque siempre hago un símil, ¿no?, entre Castillo y Toledo, que casi son lo mismo. Ya, entonces fíjense, grandes corporaciones transnacionales, ¿no?, trasladan los costos, ¿no es cierto?, los supuestos costos en lo que se habría incurrido, ¿no es cierto?, a las corporaciones nacionales, o sea, de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, nos trasladan a las corporaciones nacionales esos costos. ¿Qué cosa hace el empresario, el que tiene acá su empresa como Alicor? Lo único que hace el importador es trasladar ese costo más un plus. ¿A quién se lo traslada? Se lo traslada a los intermediarios, a los mayoristas nacionales. Y a su vez los mayoristas nacionales, ¿no es cierto?, lo trasladan a los intermediarios. Y los intermediarios se lo trasladan a los minoristas, ¿no? Y los minoristas se lo trasladan a los consumidores. Entonces, esta es una cadena nefasta, ¿no es cierto? Porque, por decirle, ¿no?, si acá empieza la cadena, ¿no?, con una suerte, con un precio, por decirles a ustedes, de 30 soles o 30 dólares, acá 45, acá 55, acá 80, acá 90. Hay una diferencia entre 30 y 90 que es 60, ¿no es cierto?, que se queda en toda esa cadena de distribución. ¿Y por qué sucede eso? Sucede eso porque hemos tenido mala política económica, hemos tenido malos gobiernos. Porque si nosotros produciéramos trigo, hay una serie de factores, hay una serie de decisiones que tienen que tomarse, ¿no? Si nosotros produciéramos petróleo, no teníamos necesidad de tener que pagar esa diferencia de 60 puntos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Esta economía de mercado, ¿no?, se sustenta en otra idea, ¿no?, en otra idea que se llama lo que se llama ventajas comparativas. Ventajas comparativas. Que viene desde Rabí Ricardo, ¿no? Estoy hablando de 1830 hacia adelante, ¿no? Smith en 1776. O sea, miren cómo es la lógica, ¿no?, perversa de esta gente, ¿no? Los ingleses que se apoderan del mundo en 1700 comienzan a expandirse con la revolución industrial, comienzan a exportar sus productos a nivel mundial, y para eso necesitan tener el libre comercio. O sea, ellos no podían vender en las Américas, en Europa, si es que no tenían el libre comercio, digamos, aceptado por todos los gobiernos. Ya, lograron para eso independizar a todas las colonias de América Latina o de América, y lograron entrar a América. España quedó de lado, y lo mismo hicieron en Europa. Y por eso fueron las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Por mercados, ¿no? Porque Napoleón le cerró a los ingleses todo el mercado europeo, desde España hasta Rusia, y sí tuvo que desencadenar la guerra. Entonces,
Smith, el libre mercado, libre competencia, mano invisible. Y esa teoría fue articulada y fue completada por la otra teoría, ¿no?, de ventajas comparativas. La pregunta, ¿no?, ¿cómo se justificaba, ¿no es cierto?, que países como Argentina, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, México, ¿por qué ustedes se preguntan por qué no se han convertido en potencias industriales como Estados Unidos, como Alemania, como Italia, como España? ¿Por qué ellos sí son potencias industriales y por qué estos países de América no son potencias industriales? ¿Por qué la revolución industrial no desarrolló acá fábricas, producción nacional? La explicación es muy simple, pues. Porque tenía que idearse, ¿no es cierto? Tenía que idearse otra gran teoría, ¿no? ¿Cuál es esa teoría, no es cierto? La teoría de ventajas comparativas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa de ventajas comparativas? Los ingleses astutamente, y también los anglosajones, los norteamericanos y todas las potencias, las superpotencias del G7, ¿no?, dicen, ¿no?, el mundo está dividido en dos grandes bloques. Los países desarrollados, también llamados países avanzados, países desarrollados, países avanzados, países civilizados. Con este cuento someten al África, ¿no? Como los países africanos son países incivilizados, hay que llevarle la civilización y el progreso. Y debajo de ellos están los países subdesarrollados, ¿no?, los países atrasados, los países incivilizados. Ya. Entonces estoy hablando de 1830 hacia adelante. Dicen, bueno, ¿cómo va a ser este asunto, no? ¿Cómo va a ser el comercio mundial? ¿Cómo el mundo va a comerciar, va a desarrollar su potencia productiva? Dicen, no, ya. Entonces, hay países que tienen la tecnología, que tienen la ciencia, ¿no es cierto?, tienen la cultura, y hay países que solamente tienen recursos naturales. Tienen el capital, ¿no? Capital, tecnología, ciencia. Y tienen la mentalidad empresarial. Ellos piensan como empresarios. Y hay países acá que solamente tienen recursos naturales, que son países atrasados culturalmente, ¿no? No tienen ciencia, no son países que tengan científicos. ¿Qué cosa lo que tienen? Recursos naturales. Ya, entonces ventaja comparativa, ¿no? Tú, países de América, dedícate tú a producir, a exportar recursos naturales. ¿Qué recursos? Minerales. Hierro, cobre, estaño, plomo, plata. Café, ¿no?, en el caso de Brasil, Colombia. Petróleo, en el caso de México, en el caso de Venezuela. Ganado, ¿no?, carne a los argentinos. Entonces nos asignan a todos los latinoamericanos un tipo de producción, que no es una producción industrial, ¿no?, que no es una producción que desarrolle tecnología, que desarrolle ciencia. Dicen, no, ustedes se dedican a eso, ¿no?, las venden a nosotros, países avanzados, ¿no?, y le pagamos a precio huevo, ¿ya? Porque nosotros tenemos la plata, nosotros fijamos los precios. Te pagamos la carne, te pagamos el petróleo, nosotros con eso movemos nuestra economía industrial. Porque sin el hierro, sin el acero, sin el petróleo, sin el combustible, esta economía industrial no se mueve. Perfecto, ya. Entonces, por ventaja comparativa, como tú no tienes tecnología, como tú no eres productor industrial, entonces nosotros te vamos a dar a ustedes le vamos a dar lo que se llama producción manufacturera. Nosotros le vendemos a ustedes los carros, le vendemos las computadoras, le vendemos los celulares, le vendemos la tecnología, los satélites. Ustedes no produzcan eso,
porque ustedes no saben producir eso y porque a ustedes les resultaría muy costoso. Entonces dividimos el trabajo. Ustedes se ocupan de los recursos naturales, de las materias primas, que es una economía depredada, no industrial, y nosotros, ¿no?, los países desarrollados, nos ocupamos de la producción, de la tecnología, de la inversión, del capital y de todo. Entonces eso se llama ventajas comparativas, y así nos han tenido, nos tienen hasta ahora. Mientras nos tengan, digamos, en esta situación, evidentemente ningún país de América va a desarrollarse, ningún país de América se va a industrializar, ¿no? Así tenían a los chinos, así tenían a otros países, ¿no es cierto?, que han salido de este circuito, como Rusia. Entonces los chinos salieron de acá y se colocaron acá, ¿no? No, China, ¿no?, a partir de 1949 salió de ese circuito. Yo no quiero estar en este club, en este grupo. Yo salgo. ¿Por qué? Porque tengo algo que ustedes no tienen. Y que para mí China, el Partido Comunista Chino, es mi arma de negociación. ¿Qué cosa es? El mercado. Yo tengo un mercado de 1.400 millones de bocas, ¿ya? Que es un mercado apetitoso para comprar, para vender productos manufacturados. Si ustedes quieren, transfieran tecnología, transfieran inversión, transfieran sus fábricas a China. Nosotros le vamos a dar una franja en China costera, vamos a hacer clúster para que ustedes puedan producir ahí, como si estuvieran produciendo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Entonces, esa producción que se hace en esas empresas subsidiarias en China, eso se va a vender en el país y también se va a exportar. O sea, reexportamos a ustedes a un precio menor, evidentemente, a un costo menor. ¿Es el mismo producto? Claro que sí. ¿Es la misma patente? Claro que sí. Pero este teléfono Samsung no es tecnología coreana, es un teléfono tecnología china, hecho en China. ¿Ya? Y esto se exporta ¿a dónde? Se exporta a toda América, se exporta a Estados Unidos, se exporta a Europa, pero con una tecnología, ¿no es cierto?, japonesa, que ha sido, digamos, vendida e introducida, digamos, en China. Entonces, de esta manera se ha hecho con las zapatillas, se ha hecho con los carros, se ha hecho con todo. Entonces, los chinos han obtenido lo que se llama la transferencia tecnológica. Han copiado, han aprendido y luego se han autonomizado, ¿no? Y siguen con los capitalistas extranjeros, siguen. Pero ahora ya han aprendido el negocio, así que ahora si se van los capitalistas cuando quieran, ellos siguen produciendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos debido hacer nosotros, los países de América Latina, ¿no es cierto? O sea, el camino que ha hecho China es el camino que tiene que recorrer, independientemente del partido que dirige, digamos, ese país, ¿ya? Eso es irrelevante. Lo concreto es que, aplicando esas políticas, ¿no es cierto?, en China, de los 1.400 millones, han salido de la pobreza más o menos hasta ahora 900 millones de chinos. Los chinos que han sido acá en el Perú han sido peones, ustedes saben, en las haciendas de Ica, de Chincha. Cuando a los negros se les dio la libertad por Ramón Castilla, no había mano de obra en el campo, no había agricultores, campesinos, ¿no? ¿Qué trajeron a los chinos? Chinos han sido nuestros peones, ¿no? ¿Y ahora qué cosas son? Los chinos son la primera potencia, ¿no es cierto?, económica del mundo. Ya Estados Unidos entró en decadencia, la guerra de Ucrania es su sepultura, digamos, porque hay un forado económico, digamos, que ellos no van a poder, ¿no es cierto?, no van a poder taparlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos han producido la quiebra del sistema económico de Bretton Woods, que era el orden económico, ¿no?, que existía, ¿no es cierto?, más o menos, digamos, desde 1945, con interrupciones en el año 71, cuando Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro.
¿no? Y los rusos han tomado esa misma estrategia, ¿no? Han roto y venden su petróleo, ya no lo venden en dólares, lo venden en rublos o lo venden en oro. Y ahora ellos han adoptado, digamos, la convertibilidad, el patrón rublo-oro. Y están ahora tratando, ¿no es cierto?, con los chinos de armar, digamos, un segundo sistema paralelo al sistema, digamos, occidental. Y evidentemente este gran sistema que van a armar los chinos con los rusos y los hindúes es el sistema que va a prevalecer. ¿Ya? Porque es un sistema donde el intercambio comercial va a ser mucho más justo, mucho más fluido. No va a depender de la caída o la subida de las bolsas internacionales, ¿no? O sea, de los caprichos de los grandes capitalistas que quieren ganar, pues, en abundancia, ¿no? Entonces, esto de acá, señores, es fundamental, ¿ya? Esta es la gran cadena y la consecuencia de esta alza de precios va a ser una inflación, ¿no es cierto? En toda América Latina, inclusive en el propio Estados Unidos y en el Perú, ¿no es cierto? ¿Y quiénes pierden con la inflación? Pierden los consumidores, o sea, todos ustedes. ¿Quiénes ganan? Ganan los grandes importadores y ganan los grandes especuladores. Ante esto, ¿qué cosa se debió hacer? ¿Qué debió hacer Castillo? Tiene como 7 salidas, señores, pero evidentemente no las sabe, no las entiende, no las comprende. Y por eso que estamos mal, ¿no? Por eso que los precios han subido. Y mientras dure la guerra Ucrania con Rusia, es probable que siga subiendo, así que tomen sus precauciones. Y le doy un consejo. Lo que está en caída, digamos, es el precio del dólar, ¿no es cierto? Pero por un tiempo limitado. Así que si ustedes tienen deuda en dólares, compren a 13.65, aunque está el precio que caerá a 3.60, antes de que se vuelva, digamos, a una, digamos, recuperación. ¿Ya? Porque ahora el dólar está debilitado, se ha devaluado como consecuencia de la decisión de los rusos de no aceptar dólares ni euros en el comercio internacional. Entonces es una baja transitoria, ¿no? Y si tienen, digamos, deuda, terminen esas deudas. ¿Por qué? Porque es mejor pagar a 3.60 que pagar a 4 dólares o 4.20. ¿Ya? Esa es una salida, un negocio interesante, ¿no? O comprar oro, que es otra posibilidad, ¿no es cierto? Porque con la decisión de los rusos, ahora el oro ha tomado una fuerza, digamos, que había perdido, ¿no es cierto? Como consecuencia del sistema la moneda fiat que los norteamericanos, digamos, habían implantado en todo el mundo. Porque la moneda fiat, o sea, el dólar no tiene garantía, no tiene sustento a nivel mundial. Se calcula que en el mundo hay más o menos 500 trillones de papel moneda emitido por norteamericanos, derechos girar, títulos, obligaciones, bonos de la FDA. De esos 500 millones solamente los americanos pueden sostener, digamos, unos 100. 400 millones están en el aire. Si todos los que tienen esos billetes, todos esos bonistas, todos esos acreedores de los Estados Unidos, como los chinos tienen más o menos tienen en cartera cerca de 7, 8 trillones de dólares como deuda, que le deben los norteamericanos. Si todos se pusieran de acuerdo, ¿no es cierto?, y le pidieran a los americanos que les paguen sus deudas, ¿no es cierto?, o si ellos se deciden, pueden comprar toda la economía norteamericana, todas las fábricas en Norteamérica, y pasarían a ser dueños ellos, ¿no?, los acreedores propietarios de ese dinero, porque el gobierno norteamericano no podría negarse. Si se niega, estaría demostrando que es un gobierno quebrado, que ha emitido papel sin ningún tipo de garantía. Entonces, en eso los rusos se han sustentado con los chinos para poder parar, digamos, el bloqueo, las sanciones que han Estados Unidos ha impulsado, ¿no? Porque no es la Unión Europea la que impulsa eso, son los americanos. Norteamericanos, ¿por qué? Porque tienen miedo a perder la hegemonía financiera mundial. Pero cometieron un gran error, pues, porque ellos pensaron que podían tratar a los rusos como trataron a los venezolanos, ¿ya?
Pero los rusos le han demostrado que tienen capacidad de aguante, capacidad de resistencia, inclusive que pueden poner también sus condiciones. ¿Por qué? Porque saben administrar sus recursos naturales, ¿no? Su petróleo, su gas, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, por eso que los norteamericanos, las grandes corporaciones están preocupadas por esta situación. Bueno, hasta aquí podríamos tener una idea más o menos de lo que está pasando en el Perú, en el mundo. Las medidas que ha tomado Castillo en estos últimos 2 días son medidas que las ha tomado a destiempo. Eso lo debió tomar la semana pasada, ¿no? Es una persona que está a la deriva, ¿no? Y una de esas cosas era el sueldo mínimo. Yo les he dicho a ustedes, ¿no? Hablé varias veces que tenía que, por lo menos, definir, digamos, un aumento del sueldo mínimo a 1.500 soles. Recién lo ha efectuado, digamos, a 1.050, ¿no? O sea, hay solamente un incremento de 85 soles. Eso es insuficiente, porque desde el año 2017, que fue el último aumento, la pérdida de la capacidad adquisitiva de nuestra moneda, del sol, bordea el 30-40%. Entonces, en ese margen, digamos, es que se debe restituir. O sea, en realidad no se trata de un alza, sino de una restitución de la capacidad adquisitiva. Por eso que a sus mamás, a sus hermanas, esposas, no les alcanza el dinero cuando van al mercado. Porque ese billete de 100 soles no es 100 soles, ese billete de 100 soles nominalmente, pero en realidad puede comprar con eso por 80 soles. Entonces, ¿qué es lo lógico? Si este es un gobierno, digamos, que se dice que es del pueblo, ha debido restituir esa pérdida, esa diferencial de 20 soles. ¿Y cómo se restituye eso? A través, ¿no es cierto?, del aumento del sueldo mínimo vital, que es la única posibilidad, ¿no? Pero Castillo, mal aconsejado por economistas ortodoxos, mancheterianos, dicen que no, eso va a generar inflación, va a generar déficit. Es mentira, ¿ya? Porque si él no aumentaba, digamos, el sueldo mínimo, iba a generar una recesión mucho más profunda. ¿Qué cosa es una recesión? Una recesión es la caída de la producción durante 2 trimestres. ¿Por qué? Por falta de demanda. Si no hay demanda, evidentemente el productor va a bajar el número de empleados, de trabajadores que tenga en su planta. Y al bajar el número de trabajadores va a haber más desempleados. Y si va a haber más desempleados, no va a haber consumo. Y si no va a haber consumo, va a caer la producción. O sea, el no aumentar el sueldo mínimo nos lleva a la recesión de la economía. Entonces, eso es contraproducente, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que hacer fundamentalmente restituir, y ahora, ¿no?, el segundo paso es ver la regulación, no la intervención, ¿eh? ¿La regulación de qué? Fundamentalmente la regulación de los precios de los productos básicos, como el pan, la harina, el aceite, el trigo, el pollo. No de todos los productos, sino de esos productos que tienen que ver con la canasta familiar alimentaria, porque el resto de precios no se debe tocar, el Estado no debe regularlos, pero esos precios sí, y eso se llama, pues, economía humanista, ¿no es cierto? El Estado tiene que tener una participación como regulador, el Estado tiene que ser el árbitro entre estos productores y estos consumidores que están indefensos. Si el Estado no interviene, esto es una jungla. Los leones, los tiburones se comen a los peces chicos, a los consumidores. Y ese es el modelo de economía salvaje que pregona, pues, los neoliberales, ¿no es cierto?, los libertarios, y todo este conjunto de seguidores, ¿no es cierto?, de ese pensamiento totalmente discriminatorio, desigualitario, ¿no?, lesivo, ¿no es cierto?, a la dignidad de todo ser humano que tiene derecho a vivir en bienestar. Bueno, hasta aquí, señores, esta explicación. Entonces ahora voy a las preguntas que ustedes quisieran hacer para poder aclarar algunas cosas. Acá hay algunas preguntas que, voy a contestar acá. ¿Recuperamos Petroperú? Claro que sí, tenemos que recuperar todo Petroperú.
Por eso que hay una campaña orquestada, y yo soy testigo en el caso de Telefónica, ¿no? De la compañía de pagar de teléfono del año 90, ¿no? Que se les desfinanció, que se les quitó personal con la finalidad de privatizar. O sea, se preparó la privatización de Entel Perú y de la compañía peruana de teléfono para entregárselo a los españoles. Lo mismo se quiere hacer ahora con Petroperú, ¿no? El problema de la compañía de pagar de teléfono era un problema de gerencia, de directorio. Era un problema de tecnología, de conseguir buenos operadores internacionales. Inclusive tercerizando Entel Perú, esa compañía ha podido permanecer en manos públicas. Habría pues que hacer toda una ingeniería, ¿no? Pero no tenía justificación. En Petroperú hay que hacer lo mismo, hay que hacer una ingeniería total de esa empresa, ¿no? Sacar a los gerentes que no tengan la capacidad para manejar esa empresa, ¿no es cierto? Porque esa empresa puede producir utilidades de 1.500, 2.000 millones de soles y está bien manejada, ahora que tienen una refinería nueva, ¿no? Pero hay un grupo, una campaña que quiere, digamos, que Petroperú se privatice, ¿no es cierto? Evidentemente quieren repetir pues el esquema del año 96, ¿no? Cuando se privatizó la papilla precio huevo, ¿no? Haciendo alusión a que ha pedido calificación internacional, se le ha bajado del ranking, que tiene una deuda por la nueva refinería de 4.500 millones de dólares. Bueno, eso se paga pues con las utilidades que va a producir, ¿no? Ellos quieren, ¿no? Esa refinería nueva la quieren tomar, pues. Y acá tiene mucha responsabilidad, digamos, Castillo, ¿no? Y ese ministro de Economía, que es un agente, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones, que está ahí más de 20 años. O sea, es el mismo neoliberalismo que dice acá. Doctor Sar me dice, 1.050 no es nada, pues lógico, es claro, eso no recupera la capacidad adquisitiva, pues, pero es lo que ha decidido Castillo, ¿no? Yo haciendo unos cálculos con otros colegas, más o menos de 1.500, ¿ya? ¿Qué dice acá Jonathan? Ya expliqué, ¿no? Jonathan, del aumento de 95 soles, que es una miseria, el cholo barato, ¿no es cierto? El cholo Castillo quiere cholo barato, ¿no? A los 33 millones de peruanos sigan comiendo, digamos, pan con té, ¿no? Y eso pues, es una aberración, pues. Ya, ¿qué más hay acá? Ya, si mañana se despierta y restaura la Constitución de 79, dice Junior Tapia, pues sería un milagro, le habrían iluminado la cabeza, ¿no? Pero no creo que suceda eso. Es tan bruto que no entiende, no entenderá. Porque ahí está la solución, ¿no es cierto? En la Constitución del 79. Esa Constitución del 79 elimina, digamos, todo este sistema depredatorio, ¿no es cierto?, injusto, salvaje, de economía de mercado, ¿no?, que es la causante, ¿no?, del desastre en la cual millones, ustedes quizás no lo sientan, ustedes que están ahí en el Facebook, en la computadora no lo sienten, pero váyanse ustedes a los pueblos jóvenes, acá cerca nomás de Comas, Puente Piedra, váyanse a Caraballo, váyanse acá a Ticlo Chico. Esa gente no tiene que comer, señores. A 10 kilómetros acá de la capital, o menos todavía. Esa gente se levanta todos los días y no sabe, ¿no es cierto? Levanta, no toma desayuno, no almuerza.